al que le gusta la historia y fundamentalmente la historia de este pueblo, de Fuentesá de Jarama, que es el pueblo de adopción. A mí realmente lo único que me llamó nada más llegar a Fuentesá la atención fue la desproporción y el tamaño de la iglesia. Y me llamó mucho la atención, muchísimo, que la iglesia estuviera en un pueblo tan pequeño, una iglesia tan enorme y por dentro una iglesia con una categoría importante desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de historia. Ha sido el pasado bodeguero de Fuentesá. Todo el mundo, siempre desde que yo llegué, me hablaba de las bodegas. Yo diría que todo aquel que participa en esa procesión disfruta con esa sensación de la tarde-noche y todo iluminado solo con hogueras, con luz, vamos a decir, natural. Sí. Mira, yo la historia más, vamos a decir, que yo esperaba que no existiera en Fuentesá y que me sorprendió, fue la de la Inquisición. Bienvenido, Luis Romero, a Micromundos Podcast. ¿Quién es Luis Romero y cuál es tu micromundo? Pues Luis Romero en la actualidad es un aparejador ya jubilado hace unos años, al que le gusta la historia y fundamentalmente la historia de este pueblo, de Fuentesá de Jarama, que es el pueblo de adopción. No nací aquí, pero vine hace muchos años y me considero vecino de Fuentesá. Esa pasión por la historia tiene mucho que ver con la profesión. En realidad, a mí la historia que me gusta es la historia de mi profesión, de mi oficio. Trato de escribir sobre cosas que sucedieron, pasaron en este pueblo, relacionadas de alguna forma con mi oficio, y de las que he aprendido también durante el tiempo que trabajé aquí, en este pueblo. Al hacer obras, pues uno descubre cosas, levantar el terreno siempre es un sueño, porque puede aparecer cualquier cosa. No han aparecido demasiadas, pero sí es interesante el ver cómo el realizar una construcción lleva consigo una pequeña investigación siempre. Luis, vienes de Ciudad Real y en el 78 te has mudado a Fuentesás. ¿Qué te atrae de Fuentesás? Bueno, en realidad ahora me atrae el tiempo que ya llevo viviendo aquí. Cuando vine no podría decir lo mismo, porque en realidad vine a Fuentesás buscando un trabajo complementario del que ya tenía. Yo trabajaba siempre desde joven en la construcción y surgió la oportunidad de venir a echarle una mano a un constructor de aquí de la zona. Y bueno, venía a principio los fines de semana, trabajaba para ese constructor poniéndole en orden sus papeles y sus cosas, y eso se fue complicando, por decirlo así, y fue necesario que ya viniera con más frecuencia, con lo cual simultanear los dos trabajos ya era complicado. Al final decidí que era el momento de venirse a vivir a Fuentesá y seguir con ese trabajo y con los que surgieran, y así pasó. Vine aquí y me traje a mi familia, hice mi propia casa en la que vivo actualmente y desde entonces sigo aquí viviendo, y ese fue el motivo, un motivo casi simple y sin preparar, un poco el destino. Y luego digamos que con el tiempo te has enamorado del pueblo, por decirlo de alguna manera, y empezaste a buscar o a relatar historias que han pasado aquí. Sí, efectivamente, el pueblo, cuando yo llegué, era muy pequeño, aún sigue siendo un pueblo pequeño, pero claro, era muchísimo más pequeño. En estos últimos años estamos hablando de 1.000 habitantes escasos cuando yo llegué, y estamos en 8.000 aproximadamente. O sea, con esa curva podemos ver un poco la evolución de Fuentesá en estos últimos 40 años aproximadamente, ¿no?
que es el tiempo que llevo viviendo aquí. Y la verdad es que el pueblo siempre ha sido pequeño y pobre, por decirlo así, en sus materiales. A mí realmente lo único que me llamó nada más llegar a Fuentesar la atención fue la desproporción y el tamaño de la iglesia. No entendía cómo un pueblo tan pequeño y de una arquitectura sobria totalmente, hecha de madera, de cantos y de barro, porque en realidad no hay ningún edificio de piedra en Fuentesar, salvo la propia iglesia. Y me llamó mucho la atención, muchísimo, que la iglesia estuviera en un pueblo tan pequeño, una iglesia tan enorme, y por dentro una iglesia con una categoría importante desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de historia, lo mismo. Entonces ese fue el impacto para mí y pensé, ¿habrá escrito alguien sobre la iglesia? Pues no encontré gran cosa y planteé durante mucho tiempo el ir guardando todas aquellas noticias recortables y demás y todo lo que buscaba acerca de la iglesia hasta lo pude plasmar en un libro. Y dije, tengo que escribirlo, tengo que decir algo de la iglesia, ya que nadie parece que ha dicho nada antes. ¿Y cómo se llama ese primer libro? Pues mira, el primer libro ya se ha hecho viejo. Se llama Apuntes para el conocimiento de la iglesia de San Pedro, Fuentesar de Jarama, Madrid. Y le llamé Apuntes, me gusta ese nombre, porque yo no soy experto en nada. Entonces, yo lo que hago es apuntar cosas para que otros luego, si las pueden, las perfeccionen. Entonces, en un apunte, pues es algo que no compromete demasiado. Claro. ¿Y no te das de nada con un apunte. ¿Dónde encuentras esa información? Bueno, he ido aprendiendo a buscarla. Hay infinidad de sitios donde se puede buscar archivos, bibliotecas, hemerotecas. Y es cuestión de ir aprendiendo ese camino de donde se buscan las cosas. Están los archivos generales de la Administración en Alcalá, la Biblioteca Nacional y luego las bibliotecas más lugareñas, las que son de las provincias, donde también hay mucha información y es cuestión de paciencia y de búsqueda y de tiempo. Escribir un libro así tan simple pues no es una cuestión fácil, es una cuestión de años buscando cosas, si quieres decir algo realmente. Claro. Entonces, ahí es una labor. Si tuvieras que destacar una parte importante de la iglesia, ¿cuál destacarías? Bueno, la iglesia, su arquitectura en la cabecera de la iglesia es gótica, renacentista, y yo creo que tiene un gran valor, más del que imaginamos. El retablo tiene un gran valor también y el cuadro principal de San Pedro, de Francisco de Ricci, también tiene un valor excepcional desde el punto de vista artístico y bueno, creo que tenemos una iglesia chapó. La segunda parte de la iglesia es más moderna y también tiene un valor arquitectónico importante, pero si se hubiera continuado la cabecera y con el mismo estilo, pues tendríamos una super joya. Pero no fue así. La historia nos dice que hubo un momento que paró la construcción, quizá por problemas de tipo económico, y se continuó después con un planteamiento diferente, mucho más económico, y eso es lo que tenemos en este momento. Pero el conjunto de la iglesia realmente para mí es una maravilla. Y quizá no lo apreciamos, ¿no? ¿Crees que la gente que...? Yo creo que la gente lo aprecia. Y si lee algo sobre ello, es posible que se entere que tenemos en Fuentesar una verdadera joya de la que podemos estar orgullosos y que se puede enseñar a cualquiera con esa sensación de que este pueblo tiene algo importante. Pero normalmente no tenemos esa curiosidad. O sea, tú una vez dices que iglesia más bonita, además es que, como tú has dicho antes, a mí me ha pasado amigos que han venido y han dicho, joder, qué iglesia más chula tenéis aquí. Y nunca no solemos tener esa curiosidad de querer saber más, ¿no? de la historia. Claro. De hecho, muchas bodas importantes de políticos y tal se han realizado en Fuentesar
me da la impresión primero por la tranquilidad del pueblo. Pienso que aquí hay posibilidades de estar en paz sin que te abrumen los demás, y sobre todo porque las fotos y reportajes que se hacen en el interior con la iglesia iluminada y el retablo y demás son una maravilla, ¿no? Y normalmente además llena de cigüeñas. Sí, sí, claro. Es... Bueno, las cigüeñas es que van unidas, ese Claro, es otro tema. sí. O van unidas a Fuente del Saz, a la Virgen, a la historia, yo creo que desde hace muchos siglos. Si tuvieses que destacar 3 puntos importantes en Fuente del Saz, ¿cuáles serían? Puntos importantes desde el punto de vista histórico: está la iglesia en principio, está la ermita de la Virgen de Ciguiñuela y está la ermita de la Soledad, que está en la carretera de Algete. Son todavía 3 elementos que quedan fundamentalmente del pasado y que nos dicen cosas. Hay que buscar ahí. Lo que nos puedan decir está ahí, en esos 3 monumentos. ¿Qué te ha sorprendido de todo lo que has ido investigando y buscando de Fuente del Saz? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué te has encontrado que quizás no tenías idea de que eso...? De todo lo más reciente, lo que más me ha sorprendido últimamente, y digo últimamente porque he estado muy de lleno en ello, ha sido el pasado bodeguero de Fuente del Saz. Todo el mundo, siempre desde que yo llegué, me hablaba de las bodegas, incluso en muchas obras donde yo he trabajado, al excavar pues han aparecido restos de antiguas bodegas y tal, pero no había nunca hecho un trabajo a fondo. Y me ha sorprendido que este pueblo, que ahora vive de muchas cosas, pero recientemente y desde el punto de vista de agricultura, pues se centra en los cereales fundamentalmente. Pero hubo un tiempo en que el olivar en menor medida y la uva en mayor daba suficiente dinero al pueblo pues para el consumo propio, incluso para pagar diezmos y primicias a las iglesias, etcétera, etcétera. Y el pasado bodeguero es realmente una incógnita. Ya quedan muy pocas bodegas en pie, pero bueno, algunas hay todavía que se conservan bien y que los propietarios heredados o no, o comprados los terrenos, pues disfrutan de esos espacios que no son accesibles porque no hay ninguna bodega que esté abierta al público. Claro, eso te iba a decir. ¿Quedan bodegas en Fuente del Saz? Sí, quedan bodegas. Ah, no sabía. Vale. Sí. Quedan bodegas, algunas ya en un estado precario, otras se están manteniendo por los propios propietarios y algunas incluso tienen sus tinajas dentro. O sea, Sí. ¿Por qué crees que se ha ido eso? O sea, ¿por qué ha terminado la parte de las bodegas? Yo creo que las bodegas debieron terminar con el cambio de la parra o la cepa a algo más cómodo de hacer, y que posiblemente impulsara ese cambio también la filosera, que fue una plaga que erradicó la viña en toda España y que hubo que cambiar sí o sí, arrancando todas las cepas y pasándose a los cereales, que eran, por otra parte, más cómodos de llevar que el vino, ¿no? Nosotros, por otro lado, vivimos muchísimo las fiestas de Fuente del Saz, donde hay una parte que se le hace un homenaje a la Virgen, ¿no? Que se traslada del cementerio a la iglesia. Exacto. Ahí va acompañada de fuego que se va aprendiendo. ¿Nos puedes contar un poquillo la historia? Sí, yo lo que he sabido y lo que he aprendido aquí desde que llegué es que esa tradición año tras año se mantiene y que hay una comunidad que está dispuesta a que siga manteniéndose y a cultivar, diríamos, ese recuerdo. Normalmente no se sabe muy bien el origen del porqué de esos fuegos. Lo que sí se vislumbra o se puede pensar es que debido a que la ermita de la Virgen, donde se supone o presupone que apareció su imagen, que está como a 2,5 kilómetros o 3 kilómetros de Fuente del Saz, pues el traslado previo
el día anterior al día 6 de septiembre normalmente se hace un día antes, y después la gran fiesta viene con el retorno de la Virgen desde la ermita a la iglesia de San Pedro. Ese retorno se produce siempre a última hora de la tarde, cuando ya está cayendo el sol, y se supone, no está escrito en ningún sitio, es una tradición, que puede coincidir primero con las horas de falta de luz, el que prendieran fuego al antiguo camino, porque ahora es la carretera, pero claro, eso fue un antiguo camino que unía la ermita con el pueblo. Y para iluminar, diríamos, el tránsito de la Virgen desde la ermita hasta Fuentesal. Eso puede ser una teoría que parece lógica. Otra teoría es hacer coincidir eso con la quema de los rastrojos, que por la época ya se había producido la vendimia y se había producido la recolección del grano, y era momento de prenderle fuego pues, a los rastrojos, que era bastante habitual. Vale, sí, pues yo tenía entendido que que unos campesinos habían visto en el campo unas cigüeñas, se acercaron a ellas, encontraron la Virgen, luego, como se hacía de noche, empezaron a prender fuego para poder llevar la Virgen hasta el pueblo. Eso es lo que yo había escuchado. Sí, sí, es posible, porque la Virgen, efectivamente, según dice la tradición, se encontró en unos cañaverales cercanos a la ermita, por eso se construyó allí la ermita, y en esos juncales pues apareció y la trajeron hasta el pueblo. Se hablaba de que quería llevarla al Jete, pero bueno, eso es ahí. Sí, eso sí he escuchado yo, ¿no? Que la querían llevar al Jete, sí, pero cada vez pesaba más. Exacto, pero que no se podía llevar, y parece como si la Virgen no quisiera ir a ningún otro sitio que no fuera Fuentes. Mira, claro. Sí. Claro. Entonces, bueno, parece ser que así empezó todo, y que esa quema sea la necesaria para poder ver el camino, para marcar el camino. Ahora se sigue haciendo lo mismo, y yo diría que todo aquel que participa en esa procesión disfruta con esa sensación de la tarde-noche, y todo iluminado solo con hogueras, con luz, vamos a decir, natural, y con la sensación de humo, de esa envoltura que le da las hogueras, ahora más controladas, pero esa envoltura que le da y esa pasión envuelta en llamas y envuelta en humo, se mantiene, yo creo, que cada día más fuerte. Sí, yo aluciné la primera vez que lo vi. Sí. Aluciné. Es espectacular. A mí me encanta cada día, cada vez, vamos, me parece más bonita, y a medida de que, me imagino que como te pasó a ti, a medida de que vas entrando más en la vida del pueblo, en cómo vive la gente, cómo cada vez parece que estás más cerca de toda esa de comprender tradición. Un poco el porqué de esa situación y el arraigo de esa costumbre, y la verdad es que es importante, y llega un momento en que lo que tienes que hacer es dejarte guiar y sentir el ambiente, y ver que eso se contagia. Así de sencillo. Correcto. Y en cuanto al tema de los viñedos, estábamos hablando antes de que había casas, ¿no? En la parte central del pueblo, que se unían por debajo, ¿cómo se llama? Por el subsuelo, sí. Por el subsuelo, sí. O sea que ahí era donde guardaban el vino, me imagino. Exacto. ¿Vale? Sí. ¿Y todavía siguen manteniendo ese canal? Bueno, yo estoy casi convencido, por lo que he sabido, que las bodegas eran casi una única bodega. El hecho de que estuvieran comunicadas entre sí era más lógico, incluso al hacerlas. Y luego, el que todos los vecinos tenían como comunidad ese espacio para meter la uva por unos sitios, pisarla y convertirla en mosto, etcétera, y llevarla a las tinajas. Entonces, lo que ha ocurrido después es que, con el paso de los años y las generaciones que han ido llegando, pues han ido cortando las bodegas, pues en función del espacio que ellos ocupaban en las nuevas casas que han hecho, tirando las antiguas,
y ya cortando las bodegas y formando parte de la propiedad de cada casa, no de la comunidad. Algunas incluso se han hundido, partes se han hundido de las bóvedas y entonces se han cegado solas. Han cortado los pasos, pero de forma natural. Entonces, actualmente yo diría que esa comunicación que existía en el pasado ya no existe. Una pena, ¿no? Porque eso es un atractivo para el pueblo. Claro. Eso sí sería un atractivo, ¿no? Eso sería el hacer un recorrido subterráneo. Claro. Difícil lo veo, es imposible, muy difícil. ¿Qué detalles podrías dar a alguien que quizá vive en Fuentesaz, pero no conoce su historia y tal y cual, y que pueda estar pasando todos los días por algún sitio y que no sepa algo súper interesante de eso? Bueno, pues el pasar por la iglesia es fundamental y no pasar de paso sin mirar. Yo, de hecho, cuando paso alrededor de la iglesia, raro es que no me pare a mirar algo, pues un reloj que hay, que a lo mejor mucha gente no sabe que existe, un reloj grabado en la piedra, en uno de los laterales de la iglesia, algunas piedras curiosas, en fin. Yo diría que parándose, incluso en la ermita de la Soledad, que está, nunca mejor dicho, está tan sola que yo creo que no ves a nadie parándose. Claro. Pero yo diría que irse a la ermita de la Soledad y sentarse ahí un ratito y ver su arquitectura, su justa arquitectura, porque es muy eleve, pero merece un descanso, aunque solo sea para mirar las cantos, la piedra, por qué se hizo así, los materiales que hay y por qué tenemos esa arquitectura y no otra. Bueno, yo creo que sí, que hay la fuente del pueblo, tenemos la entrada del pueblo unida a su nombre, Fuentesaz. Pues esa fuente es posible que fuera muy posible. El origen. Hay que pensar una cosa, y no me quiero extender demasiado, es que Fuentesaz es un punto clave en los caminos que antes suplían, lógicamente, o han sido suplidos por las carreteras actuales. Fuentesaz está aproximadamente a 25 o 30 kilómetros de Madrid, depende del lugar. Fuentesaz está a 25 30 kilómetros de Alcalá de Henares, una universidad fuera de lo común. Y está a 25 o 30 kilómetros de Talamanca del Jarama, que es otra joya arquitectónica del lugar. ¿Por qué 25 o 30 kilómetros? Es el tiempo que se utilizaba en llegar de Madrid a Fuentesaz, de Alcalá a Fuentesaz, o pasando Fuentesaz a Torrelaguna. Es el espacio que una persona necesita con un burro, con un carro, con un caballo, para pasar el día caminando y llegar a un punto. Luego nosotros yo estoy casi seguro que Fuentesaz, con su gran iglesia y su fuente, era un punto de llegada. Era llegar a Fuentesaz, era haber cubierto la etapa del día. Claro, entonces aquí debía haber un espacio para descansar, para tomar agua, para darle agua a las bestias, etc. Y ese debe ser el origen básico de este punto llamado Fuentesaz, que no es casual que esté donde está, ¿no? Claro. Si no me equivoco, y corrígeme por favor, si no me equivoco, tú te nutres mucho de la gente. O sea, de lo que de gente mayor. Exacto. Que habla de Fuentesaz. ¿Qué encuentras en ellos? ¿Cuál es tu opinión? No opinión, sino qué sensación te da? La gente le gusta hablar de cómo era Fuentesaz en su momento. Sí. En general, las personas mayores, entre las que yo ya me incluyo, cuando yo las asalto en la calle. Las asaltas en la calle. Pues le digo, oye, a ver si me cuentas algo de esto y tal. ¿Tú has oído hablar de este tema? Y la gente te cuenta realmente en un ratito en la calle lo que le enseñaron, o lo que le contaron, o lo que le dijeron sus padres o sus abuelos, o lo que ellos creen que pasó en una época determinada. Y aunque sea aparentemente un relato con un contenido histórico no concertado con ningún documento y tal, pero siempre que te cuentan algo es para tener muy en cuenta, porque realmente te están contando la verdad de su vida. De su vida, de lo que vivieron ellos, exacto, claro. Recuerdan cosas que pasaban, que pasaron, y que luego se pueden afinar investigando. Claro, eso te enganchará, ¿no? A ver, claro. Voy a investigar más esto. Es como ir cogiendo pistas de lo que te cuentan
y luego confirmar y ampliar esas pistas. La gente es un encanto. En ese sentido, yo ya también me favorece el ser como ellos de viejo. Entonces me aproximo a los de mi edad y me reciben con los brazos abiertos y me cuentan su vida. Sí, sí, sí. Yo Claro. agradezco mucho Claro. esa forma de ser y de estar. Pero Luis, tú comienzas con una investigación de un punto determinado o de una historia determinada en la cual empiezas a encontrar diferentes personajes que Sí, igual esos apellidos son los bisabuelos de unas personas que están en la actualidad, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Qué historia es una de las que a ti te gustaría compartir con nosotros? Pues mira, yo la historia más, vamos a decir, que yo esperaba que no existiera en Fuentesad y que me sorprendió, fue la de la Inquisición. Yo no pensé nunca que aquí habría podido existir una oficina del Santo Oficio de Toledo. Pues existió. Entonces, cuando yo empecé esa investigación, pues no me imaginaba que iba a encontrar tanta documentación alrededor de unos hermanos que empezaron aquí y que pertenecían al Santo Oficio y que trabajaban para la Inquisición en un área alrededor de Fuentesad, de los pueblos colindantes y demás. Eso es lo que realmente más me sorprendió, porque si he hecho el tema de bodegas o he hecho el tema de caminos y tal, bueno, pues era de esperar. Pero es que ese tema no era de esperar, era un tema que surgió por una fotografía que me mandaron y ahí empecé a tirar del hilo y bueno, eso ha sido lo que realmente no esperaba encontrar en Fuentesad. ¿Y cómo te llega esa fotografía? Bueno, echándola a alguien en mi buzón, ya todo el mundo me conoce y sabe lo que me gusta, la historia. Qué bueno. Y tal. Y entonces hay alguien que a lo mejor no se atreve a decir ciertas cosas y me lo echaron en el buzón y me dijeron, tira de este hilo que posiblemente encuentres alguna cosa. Y así fue. Interesante. Sí, sí, muy ¿Y interesante. nos puedes contar algo? Hay unas estatuas alrededor, unas estatuas, no, unas... ¿Las cabezas? Sí, las cabezas que hay alrededor del pueblo, que hay, si no me equivoco, hay 3. Sí. ¿Tú nos puedes contar algo de eso? Bueno, Porque sí. lo mismo, he escuchado Pero eso cosas es muy más variadas. reciente, ¿no? Sí, eso es reciente. Sí, pero es Sí. súper curioso y Sí. mucha gente no lo conoce. A ese hay que traerlo. Sí. Claro, A es ese hay que que traerlo. yo no voy a hablar mucho sobre el tema Para que porque venga. hay una persona que debe hablar. Sí. Que debe hablar Claro. Sí, sí, sobre sí, ese sí. tema. Entonces, vive en el pueblo, es un autor, Sí. Sí, un un artista. artista, Sí. y él os puede contar incluso con su compañera, que pinta también, son 2 artistas, una pareja, el motivo y la razón de esas caras, de esas cabezas. No, ese lo tenemos controlado. Eso lo vamos a traer. no lo ese voy a lo- destripar. Que son súper curiosas. Sí, Sí, sí. A ese lo. Pero a mí me gustaría saber de esas historias de antes, del pueblo, que tú, a través de tu curiosidad, has tenido la oportunidad de saber qué es lo que se está perdiendo o qué es lo que no sabemos nosotros que venimos de otros sitios y llegamos a Fuentesad y decís, mira, aquí hay historia, aquí hay ya cosas. Sí, no cabe duda que tiene historia. Lo que pasa es que esa historia no está recopilada en ningún sitio y me refiero a que tampoco tenemos evidencias, salvo excepciones. Aquí apareció hace unos años en una tierra Arando, uno de los mayores de la zona, muy cercano al cementerio, apareció una piedra, y esa piedra estuvo rodando en el campo durante un montón de tiempo. Después esa piedra, la persona que se la encontraba con el arado siempre y que estaba harto de darle golpes con el arado a la piedra, pues decidió traerla a su casa y la puso de adorno allí en un sitio. Y hablando conmigo un día, por eso volvemos a lo de hablar con los mayores, Sí. me dijo, oye, tengo una piedra que convenía que la vieras y tal, porque la encontré en el campo y yo vi la piedra y se la pedí, la pedí para hacerle un estudio más profundo y él, pues
me dijo, bueno, algún día te la daré y tal. Pasaron años y al final un día pues me llamó y me dio la piedra. Yo la limpié y tal, y resulta que era una piedra romana del siglo I aproximadamente después de Cristo, entre el 1 y el 2, que está en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares. Está allí. Y quiero decir con eso que tenemos un pasado también romano. Toda la vertiente del río hacia el Jarama, a una distancia prudencial similar a la carretera nueva que tenemos ahora, la 111 nueva, ahí estaban asentados desde aquí a Talamanca todas las plantaciones romanas de la época con sus casonas correspondientes. Entonces ahí se ha demostrado, con la arqueología por delante, que efectivamente que hubo una vida romana en esta zona y que por tanto nosotros también tenemos historia romana con evidencias muy básicas y muy elementales. Hay elementos que han surgido en esa zona que digo, cuando se ha hecho la carretera incluso, se han hecho calas y tal. Luego, con esa piedra que se encontró y que está actualmente guardada y que puede verse claramente que pertenece a Fuentesá de Jarama, pues tenemos una evidencia más de que aquí hubo una historia como en otros muchos sitios, entre ellas historia romana. Y de la edad del hierro y del bronce tenemos un cerrete ahí, que no sé si lo conocéis, enfrente de la fábrica de queso. ¿De Albe? Exacto, enfrente de Albe hay un cerro, y ese cerro es una zona donde hubo una población de la edad del hierro y que esa sí fue excavada desde el punto de vista arqueológico, y se levantó un acta y una serie de elementos que se encontraron y demás, y luego se tapó después. O sea que historia tiene Fuentesar y evidencias de esa historia están escritas y registradas. ¿Has llegado tú a saber, a encontrar el inicio de Fuentesar? ¿Cómo empezó? El inicio, no. Ahora, hace un año, hemos hecho todos los pueblos de Fuentesar que formaban entonces, vamos a decir, una provincia, entre comillas, que pertenecían a Talamanca del Jarama. Talamanca era la ciudad importante y todos los pueblos de alrededor de Talamanca, hasta 11 pueblos, formaban una unidad, por decirlo así. El punto álgido era Talamanca, porque entonces era el más rico, tenía murallas, cosa que no tenía ningún otro pueblo, y por tanto los pueblos se sentían protegidos de alguna manera. Estamos hablando del siglo XI-XII. Entonces, desde esa época se supone que Fuentesar empieza a existir. En 1200, 1300, como consecuencia, decía al principio, de la Reconquista. Se asientan personajes de todo tipo, van llegando unos y otros, y se produce un asentamiento que luego va haciéndose mayor, y no muy mayor, porque en realidad estoy hablando de que en el siglo XX éramos 1000, aquí tampoco creció demasiado, ¿no? Pero así empezó. Suponemos que tiene 800, 900 años. ¿Y tienes una lista de cosas todavía ahí por investigar que te gustaría? Bueno, más que hacer una lista, lo que hago es dejarme llevar un poco por la sorpresa. Si alguien algún día hablamos, como ahora estamos haciendo una conversación, y alguien dice, pues ahí sería importante, y, pues es una buena idea. Claro, muchas veces esa idea, al ponerla en práctica, ves que no te conduce mucho a algún sitio porque no sabes ni de dónde empezar. Pero sí, me dejo llevar un poco por un comentario, por una idea, como puede ser lo de la Inquisición, que alguien me eche una noticia en el buzón, o estoy abierto a cualquier situación. Ahora estoy descansando unos días después de lo de la Virgen, que escribí lo del cuadro de la Virgen que hay en la parroquial. Sí. Y que ese... Cuéntanoslo. Bueno, el cuadro de la Virgen lleva colgado ahí 300 años aproximadamente, o 350. Y se sabía, y todo el mundo sabía que está ahí. Y yo, al hacer una investigación, no de ese cuadro, sino previa a ese cuadro, pues aparece un nombre en esa investigación
que yo paso a limpio y digo, pues este hombre vivió aquí en esta época, etcétera, etcétera. Y cuando empecé con el cuadro de la Virgen, leí el nombre en el cuadro que hay abajo, quien lo dedica el cuadro a la Virgen, y me suena, y digo, este nombre no es la primera vez que lo leo. Entonces fui a mis papeles y dije, claro, pues si es que este hombre ya vivía en este pueblo de tal época, etcétera. Y ahí atando cabo dije, pues tengo que hablar de este hombre y del cuadro, porque él lo debió encargar y lo debió pagar, y lleva colgado ahí desde que lo cedió a la iglesia, que se supone que lo cedió, no hay ningún documento que lo acredite, pero todo el mundo sabe que ese cuadro está ahí y que lleva ahí colgado un montón de tiempo y que todo el mundo lo sabe y lo respeta. Y bueno, pues ese cuadro tiene mucha historia, es unos 7 milagros que la Virgen hizo a esa familia, al entorno de esa familia, y que se van contando alrededor de la imagen de la Virgen, que es el tema principal del cuadro. Se van contando los milagros y dándole gracias en todo momento a la Virgen por haber llevado a salvar a uno que le pasa una cosa, al otro que tiene una enfermedad, al otro que... Y bueno, pues es una historia muy bonita, es como diría yo, como una postal de hace 300 años, y además con un mensaje importante que deja escrito dentro del propio cuadro. Qué bueno, si yo que soy poco de iglesia, pero si yo te digo, mañana voy a ir a la iglesia, cuando me digas, o sea, ¿dónde veo ese cuadro? ¿Dónde está ubicado? Bueno, ¿y qué tengo que mirar? Yo, sí, que no sé, no soy historiador ni nada, para poder ver la grandeza de ese cuadro. Bueno, pues tendrías que hablar con el párroco, porque el cuadro está en la sacristía y está guardado. Vale. Afortunadamente está guardado. Y hablar con él, y estoy seguro que no habría ningún problema. Así yo lo he hecho, y el párroco actual me ha abierto las puertas y me ha dicho, oye, adelante con este cuadro, y con todo el respeto posible y con el cuidado de no tocarlo, de no dañarlo, etcétera, pero ha estado accesible a mis fotos y tal, y bueno, pues no ha habido ningún problema. ¿Y eso lo tienes en algún libro de los tuyos? Sí, actualmente he escrito sobre ese cuadro y describo lo que he podido leer en él, que es casi un 95%. Hay algunas cosas que aún por el deterioro del paso del tiempo y demás no he podido, pero en realidad el tema principal del cuadro es explícito total. Habría que exponerlo, habría que mostrarlo, ¿no? Bueno, o habría que cuidarlo. Quizá algún día vengan a limpiarlo y a ponerlo un poco a tono, porque yo creo, ya he oído por ahí algo que es posible que eso se haga. Yo lo pido en mi escrito. Digo, sería importante que ese cuadro, al que yo le doy mucho valor, porque es que no hay otro, además, se pusiera un poco a tono, claro, por especialistas, nada de personas que llegan y se ponen a hacer... Como el cuadro ese que pintaron y... No, especialistas y darle el valor que realmente tiene, la época en la que se hizo, y si tiene un valor añadido, pues dárselo. Yo creo que lo tiene. Luis, volviendo un poco al tema que contabas, que venías hablando con los bisnietos de gente que ha tenido historia dentro del pueblo, dentro de Fuente del Sas, ¿cuál sería una familia, o hay una familia que fue característica o significativa para el pueblo? Bueno, en el tema de la Inquisición hubo un apellido aquí muy importante que en la actualidad no existe, que se llamó Burgalés. Esa familia era muy amplia y estaba en el pueblo muy considerada, me imagino por su forma de mandar en el pueblo, por su forma económica, por su calidad económica también. Y pienso que esa familia, no lo sé cómo desapareció, pero fue muy extensa durante muchísimo tiempo también, y muy trascendente desde el punto de vista histórico. Esa familia, sin embargo, en la actualidad
yo he buscado en Fuentesat y no hay ningún apellido burgalés. No. Debió desaparecer, yo creo que aproximadamente después de la Revolución Francesa, hacia 1800 y muchos, ya debió desaparecer, no sé por qué razón. Y digo no lo sé porque hay mucho escrito sobre ellos, pero la investigación a veces la tienes que cortar en algún sitio porque si no es infinita. Yo no he seguido hacia adelante, pero hay datos de ellos. Y esa familia aquí fue muy, muy importante. Y algunos apellidos todavía que en Fuentesat se mantienen fueron hace 2 siglos y medio, fueron importantes. Han tenido sí, historia. Sí, sí. Apellidos de la actualidad han tenido historia. Sí, sí. Ese sería el titular. Exacto. Sí, Que sí. te tiren en el buzón a ver a quién hay que hablar. ¿Con quién Bueno, hay que hablar? Yo siempre que escribo algo, al final siempre dejo caer una nota que dice, esto convendría que alguien sacase sus fotos, sus papeles, Claro. esos papeles que todo el mundo tiene en la caja de la abuela y que realmente no les da valor, pero que a veces para uno que investiga, cualquier pista es Sí. todo un mundo. Claro, claro, te da una... Pero bueno, no parece que haya mucha fluidez, pero yo espero que algún día Pero sí. después de esto habrá, después de Sí, esto sí, habrá. espero que sí. Porque también es importante que era un poco lo que tú decías, y a mí me extrañaba bastante, es que no hay historia escrita o no hay cosas No. que del propio pueblo Fuentesat. Y tú le estás dedicando tu tiempo, Sí, tu pasión exacto. y tu curiosidad a ir descubriendo. O sea, yo creo que todo el pueblo debemos de volcarnos en tratar de darte a ti las mayores herramientas para que puedas ir destripando esa historia, ¿no? Claro. Sería lo ideal. Se han escrito cosas, pero pocas. Y luego gran parte de la historia que debería existir, pero que se perdió, estaba en la Iglesia, pero la Iglesia en tiempos de la Revolución, de la Guerra Nuestra, de la Civil, fue asaltada y demás, y se quemaron libros, según cuentan. Y esa etapa hace que la historia de Fuentesat, los libros de nacimiento, de defunciones, de matrimonios y tal, no existen. Claro, no tengas esos datos. No existen. ¿Y has extrapolado esa pasión por la historia de Fuentesat a decir ahora Madrid o otro pueblo o España? No, realmente ahora he hecho cosas que no son ajenas a Fuentesat, efectivamente, y que realmente, sin tener nada que ver con él, también me han llenado de alegría. Decía hace un momento, hablábamos, y hice una investigación sobre un familiar que estuvo en Filipinas, y fue una investigación preciosa basándome en una fotografía. Por eso nombro lo de las cajas de la abuela. Tenía mi madre una fotografía en una caja de cartón junto con todas las demás de los abuelos y tal, y había un personaje con una fotografía un poco, diríamos, mejorada, una especie de postal con más calidad que las demás, y había un personaje allí que yo había escrito con mi letra de chaval por detrás su nombre, pero no sabía quién era, me lo debió dictar mi madre. Y dije un día, voy a ver, porque este tiene que ser de la familia, voy a ver quién es este personaje. Y empecé, me llevó mucho tiempo, pero hice una historia sobre él. Qué bueno. Y este hombre, pues, era un hombre que nació en Campo de Critana, en La Mancha, y marchó, bueno, en realidad los que nacieron en Campo de Critana fueron su padre y su madre. Y él nació en Madrid, inmediatamente después de llegar sus padres aquí a Madrid, buscando trabajo y buscando un nuevo mundo, una nueva vida, ¿no? Y luego ese hombre se quedó huérfano, murieron sus padres y al final le metieron en el colegio de San Ildefonso, como se quedó huérfano, y al final era uno de los niños de la lotería de San Ildefonso. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y después ese hombre salió del colegio con una formación muy buena y decidió
colocarse en la tabacalera española, que entonces no se llamaba así. Se llamaba Compañía de Tabacos de las Indias, etcétera, etcétera, un nombre larguísimo. Y le destinaron a una hacienda que se llamaba la Hacienda Luisita, que aún existe ahora, es un campo de golf. Y allí fue a trabajar, creó una empresa que estaba relacionada con la tabacalera, Sí. y vivió durante mucho tiempo. Se llevó allí a su mujer, que era española. Bueno, era de padres filipinos, pero había nacido en España. Y trabajó allí durante muchísimos años hasta que ella decidió volver, porque el clima de Filipinas en aquella época y el trabajo en las zonas de caña de azúcar, la búsqueda de café, la búsqueda de tabaco, tal, pues no había cuerpo que lo aguantara. O sea, allí en Filipinas en esa época tenían cada 4 años de trabajo, 1 año en Madrid reponiéndose del tema de pulmonar, por decirlo de alguna forma, debido a que el ambiente tan húmedo de Filipinas, aguas estancadas y tal, que entonces todavía los ríos no estaban como ahora saneados y tal, hacía que las enfermedades que se cogían eran casi crónicas y había que quitárselas mediante 1 año de descanso. Entonces él cada 4 años volvía a Madrid y aquí se reponía y volvía de nuevo, hasta que llegó un momento en que su mujer ya no lo podía aguantar y tuvieron que volver pasaron por América, hicieron una tournée por América, pasaron por San Francisco, un poco en plan turístico cuando volvían, y se trajeron a una niña adoptada, porque ellos no tuvieron niños, se trajeron una niña adoptada allí en Filipinas, con un escrito de los padres cediéndola de alguna manera a los españoles, con el ánimo de que cuidaran de ella. Y esa niña se hizo mayor y murió aquí, está enterrada en un cementerio de España, no volvió nunca más a Filipinas, y ellos también murieron aquí en Madrid. Bueno, es una historia a partir de una foto. Apasionante. Eso con una foto. Sí, con una foto. ¿Y cómo fuiste tirando del hilo ahí? Bueno, o sea, pues, ¿la foto a dónde te lleva? Las fotos, uno empieza tirando el hilo por un apellido, por un nombre, un poco a ver qué pasa. Entonces entras en internet, entras en algún... Y yo encontré en un periódico, en la hemeroteca normalmente te da muchas pistas, pues encontré la fecha del fallecimiento. Como era un personaje importante, le habían puesto sus compañeros de tabacalera una esquela diciendo: en el día de hoy ha fallecido fulanito de tal, sus compañeros, que vive en la calle tal, con lo cual ya sabes dónde vivía en Madrid. Y bueno, la esquela en realidad es una especie de información compleja, pero suficiente como para seguir tirando de varios hilos, ¿no? Claro, pero ¿cómo llegas a la esquela ese...? Pues tocando apellidos o nombres y a ver si alguno aparece y aparece. O sea, pero porque tú vas a la biblioteca, no sé si la Biblioteca Nacional o sí, también. y entonces hay manera de buscar, ¿no? O sea, hay un buscador de palabras, digamos. Exacto. Ahora, pero claro, antes no habría, antes tendrías que recorrerte. Bueno, yo a la biblioteca, periódicos. claro, ahora entro mucho en internet. A la Biblioteca Nacional he ido personalmente y he ido al Archivo General de la Administración, que es una maravilla, que está en Alcalá de Henares. Ahí encuentras lo que no está escrito, como digo yo. Y he ido pues a Guadalajara, por ejemplo, que tiene un archivo excepcional, un edificio precioso y un archivo complejísimo. Y bueno, voy buscando, y normalmente, aunque encuentres cosas en internet, que las encuentras y mucho, pero lo conveniente para un historiador es ir a buscar los papeles. Claro. O sea, lo importante es tener un libro en tus manos y que te lo dejen, te pongan unos guantes y digan: cuídelo, que no se puede tocar más que lo justo. Y eso es una pasada, como dicen ahora. Tener un libro... Eso lo disfrutas. Eso es una maravilla. ¿Y qué sientes? Y poder tomar unas fotos. Hoy día se pueden tomar fotos de... Antes no se podía, pero ahora sí. Lo que antes se permitía era copiar a lápiz en papel. Ajá. Pero claro, podías copiar lo que un día te daba de sí, o una mañana, o tal, Claro. Tenías que volver de nuevo. Hoy día, aparte de que el lápiz y el papel eran más perjudiciales para
un libro por si tenías no sé, la ocurrencia de ponerte a escribir encima o alguna cosa, y de hecho te vigilaban mucho en ese sentido. No te dejan pasar bolígrafos ni nada. Entonces, hoy día te dejan normalmente fotografiar con el móvil y, claro, te llevas la investigación a casa. Todo aquello que te parece interesante lo fotografías y después sigues estudiándolo en tu ordenador y te da tiempo a hacerlo mucho más calmoso, mucho más. Pero hay que ir a los lugares a buscar los papeles, hay que ir porque es una experiencia. Eso forma parte de la experiencia del investigador. No se puede dejar todo a la pantalla. No, hay que y perder una mañana y perder una tarde. Digo perder entre comillas y estar allí y oler el libro y ver el papel y emocionarte con lo que has encontrado y lo que estaba guardado esperando que tú lo buscaras. ¿Y qué sientes en ese momento que la historia está a partir de la foto, llegas a terminarla? O sea, decir, vale, ya he encontrado la hija, ya sé que han muerto aquí, tal. O sea, ¿qué sientes en ese momento? Bueno, es una satisfacción el poder cerrar y conocer al personaje, ver que falleció, que está enterrado en un determinado lugar. Y es más, tengo que anotar que una vez que yo publiqué y colgué esa historia, yo ya la di por finalizada y yo había terminado mi trabajo y se podía seguir la vida de ese personaje. La cronología, ¿no? Exacto. Entonces, meses después, recibí un correo de una persona de Madrid, un hombre mayor que yo incluso, y me dice que quería hablar conmigo porque mi historia era su historia. Qué bueno. Entonces, bueno, pues quedé con él y efectivamente él era parte de la familia de ese personaje y guardaba sus fotos de cuando estaba en Filipinas y había heredado los muebles que habían traído de Filipinas a España cuando vinieron en el barco, un arcón comprado en Filipinas pero de origen americano. Los americanos fabricaban entonces unos arcones. Bueno, es que yo añado historias del arcón dentro de esa historia, porque una empresa americana fabricaba arcones dedicados a viajar en los barcos de entonces. Y esos arcones eran resistentes 100% porque se eran maltratados en el barco. Claro. Bueno, pues esa historieta está dentro de esa historia. Y luego al poco tiempo recibí una llamada de una mujer que es maestra y también era familia de él, pero en Campo de Criptana, en el sitio de origen de sus padres. Había leído lo mío. Qué bueno. Y qué satisfacción, ¿no? Sí, sí. Oye, que yo no la conozco aún, a él sí, porque fui a su casa. Sí. Y estuvimos con su esposa y tal. Digo, estuvimos porque fui con mi mujer también. Y nos contó una cantidad de aventuras. Al principio, él se resistía porque el hombre había estado toda la vida, él lo habían adoptado, era un hijo adoptado. Y había tenido siempre una mala sensación hasta el punto de tener que tratarse médicamente por no saber muy bien sus orígenes y de dónde procedía y por qué. Y él me contó su historia, se resistía mucho a contarla porque le dolía mucho y me contó su historia que yo la plasmo en el escrito, con su permiso. Y bueno, pues es otra historia dentro de una historia. Claro, y, claro. así. Y la mujer de Criptana igual, ella conoce o conocía a la familia que salió de allí de emigrantes y me dio información y me manda de vez en cuando cosas. Aún no nos conocemos personalmente, pero sé que está ahí. Claro. Y ella sabe que yo también le envío cosas cuando puedo. Y bueno, pues de una historia, como veis, salen otras. Sí, claro. Luis, yo te escucho hablar con tanta pasión que quiero saber de dónde viene esa pasión por la historia o por encontrar historias. Esa inquietud. Pues esa inquietud yo creo que la he tenido siempre. O sea, si pienso cuando era chaval y tal, yo he tenido siempre una inquietud por saber cosas y por buscar el motivo de las cosas. Pero no la había desarrollado, era parte de mi forma de ser quizás sin darme cuenta de ello. Pero cuando ya me jubilé
y empecé a pensar que hay mucho tiempo para utilizar y para saber cosas. Dije, pues ahora es el momento de hacer aquello que no pude hacer nunca, porque tenía otras cosas por delante, el trabajo, etc. Y cuando me volqué en esto, me di cuenta de que era apasionante, de que lo que yo pensaba que era apasionante lo era realmente. Claro. El ir a buscar, el empezar a saber cómo buscar, que esa es otra. Porque empiezas, como tú has preguntado antes, cómo se empieza. Claro. Pero yo también me hacía esa pregunta, ¿y cómo empiezo y por dónde? ¿Dónde busco? ¿A quién pregunto? Justamente tú habías dicho que detrás de la foto habías escrito Sí, tú. Con mi letra de chaval. Letra de chaval. Sí, sí. Sí, Pues sí. yo debí preguntar, me imagino, a mi madre, ¿y este hombre quién es? Y debió decir, mira, se llama fulanito tal, y yo le escribí. Y gracias a esos nombres, el nombre y apellidos, pude seguir tirando el hilo, porque si no, con una foto solo es muy complicado el que uno sepa Claro. cómo seguir. Tiene que haber un nexo, algo, por pequeño que sea. Claro, ¿y ahora en qué estás? ¿Qué estás buscando? Bueno, ahora acabo de terminar lo del cuadro y estoy tranquilo. Estoy unos días ahí de paz. Estoy intentando que el ayuntamiento me haga en papel un libro sobre mis trabajos de 10 años. Ajá. Y el ayuntamiento está en ello. Estoy en ello. Mi tiempo ahora está dedicado a esas reuniones previas. Ya parece ser que hay un editor, el presupuesto del libro está, el ayuntamiento está encantado y yo ya los trabajos los tengo presentados, que siempre han estado en la biblioteca. Y se ha hecho una selección y son 10 años de historia. Y le llamo, todo es relativo, no a lo que he contado aquí, sino exclusivamente a Fuentesat, porque va a ser un libro para Fuentesat. Entonces las historias que se cuentan en ese libro, todas tienen que ver con Fuentesat. Y si tuvieses que destacar una de ellas, ¿cuál historia sería? La más laboriosa y la que me lleva más tiempo, la Inquisición. También para el lector es la más áspera, porque es muy larga, tiene 4 partes, pero es muy interesante a pesar de, ya digo que es larga para el que la lee, para el que la hace, que fui yo, ha sido una gozada porque ha habido que hacer mucho movimiento de papeles, ir a muchos sitios y buscar. Así que esa sería como la gran historia. La historia. Sí, la más densa, pero la gran historia. Eso es. ¿Qué podemos hacer para acercar a la gente? Porque tampoco es que haya tantos lectores dentro del pueblo, digamos, que sepan la verdadera historia o parte de esas historias que vas descubriendo. ¿Cómo hacemos para que eso se haga una realidad, que llegue un poquito más? Bueno, ha habido 2 formas. Una es que yo todo lo que he hecho, salvo este libro que está en papel, lo he hecho a través de la biblioteca. La biblioteca me ha abierto un espacio que se llama... ¿cómo se llama? Ahora mismo no recuerdo. Online. Sí, pero sí, un espacio para los que de alguna forma en el pueblo podemos escribir o sabemos escribir o queremos escribir algo sobre el pueblo. Entonces, ese espacio está en la biblioteca, yo he ido colgando. La biblioteca de Fuentesat, como sabéis, es una maravilla de biblioteca, tiene muchos premios, tiene a 2 personas que la rigen y que la quieren a fondo y que luchan por ella día a día y que está siempre abierta a cualquier oportunidad, a cualquier sugerencia, cualquier cosa. La biblioteca ha sido la primera manera de hacer llegar a la gente mediante... Pero claro, hay mucha gente en el pueblo mayor pues que no tiene acceso a las redes o no maneja. Entonces, el principal y la segunda forma de hacerlo es publicando ese libro. Por eso yo he estado todo el tiempo insistiendo y el ayuntamiento, bueno, pues cuando ha podido, ha oído mi voz y la de la biblioteca y ha dicho, vamos a hacerlo porque yo creo que ya hay que hacerlo. Entonces, hemos elegido 10 trabajos o 11 de los que hablan de Fuentesat fundamentalmente y ahora se está tratando de hacerlo en papel con objeto de que se pueda leer más de forma directa sin necesidad de tener un acceso
a la pantalla. ¿Y para cuándo lo tendríamos? Pues yo espero que dentro de poco, porque... ¿Hay que hablar con alguien o qué? No, está en ello. Se están dando los últimos trámites y ha habido ya reuniones con la alcaldesa y demás, y muy bien. O sea, el trato en este caso es fenomenal, y la disposición, sobre todo, fenomenal. Ya hay un presupuesto, como he dicho, ya hay un editor elegido, y estamos ultimando 4 cosas después. Ya tengo el prólogo, ya hemos encontrado una persona con mucho cariño que ha hecho ese prólogo que se necesita en los libros que van a salir en papel, y ese prólogo ya está hecho, y bueno, pues hay muchas cosas, queda muy poquito. Ahora hay que invitar a la gente del pueblo, cuando vean este podcast, que te echen por el buzón pistas, Pistas, eso. Que te echen por el buzón Exacto. pistas. Sí, que las pistas siempre conducen a algún sitio, ¿no? Y yo siempre las utilizo con la mejor voluntad posible. Nunca trataré con ninguna pista de dañar a alguien, aunque sea de forma sin querer, por decirlo así. No, en ese sentido, para mí la historia es otra cosa. No es un enfrentamiento, no es poner un nombre o sacar a la palestra algo que no sea del agrado de los demás. No. Es una historia lo más limpia posible. Muy bien, pues Luis, ha sido un enorme placer. Esperamos ese libro con ganas, y nada, agradecerte todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido de Fuentesat. Pues muchas gracias a vosotros también por escucharme. Yo hablo cuando estoy tranquilo como ahora, y entre amigos como ahora, hablo con naturalidad, como soy. O sea que lo que puedo haber dicho es muy mío y sabido más que pensado, y de forma natural, espontánea y con mucho agrado. Así que os agradezco. Te agradecemos mucho que nos muestres tu micromundo, que en definitiva es el mundo un poco de la investigación y la historia del pueblo que te adoptó y que tanto quieres, y que tanta falta hace de que alguien como tú, agradecerte también como habitante, ¿no? Como habitante vecino, o como vecino de este pueblo, que nos traigas esas historias que nos dan aún más ganas de conocer el pueblo y empezar a quererlo desde otro punto de vista, no del actual, sino que desde la historia, y decir que sí, que al final aquí en Fuentesat hay historia. Así es. Muchas gracias. Gracias a vosotros.